Vamos entonces entrando para continuar con este tema de venciendo en las pruebas. Lo hacemos entonces con la parte tercera y creemos entonces que un ejemplo nos dejó el mismo Señor Jesús cuando tuvo que enfrentar ese momento difícil, que era irse a la cruz por el plan soberano del Señor. Ahora, venimos compartiendo en las reuniones de nuestro ministerio, en las escuelas bíblicas, y aún en los hogares donde hacemos reuniones, acerca de la necesidad de comprender la magnitud de lo que significó ese hecho en la vida de Jesús. Y para ello vamos a ir al libro de Lucas, vamos a continuar. Habíamos comenzado en el versículo 31 del capítulo 22, lo hicimos hasta el versículo 38 en la primera parte, y ahora a partir del versículo 39 nos dice de esta manera. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, luego viene otro subtítulo de este capítulo y dice ya el arresto de Jesús. Allí entonces nos encontramos con el diálogo que Jesús había hecho en primer lugar con Pedro, donde ustedes recordarán que Pedro le había dicho que no le iba a negar y que estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino hasta la muerte. Sin embargo, Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Después, a partir del versículo 35, tenemos allí una circunstancia muy interesante que en otros tiempos lo había meditado y no lo entendía, hasta que en este último tiempo el Señor me fue iluminando más lo que significó ir a Jesús a la cruz. Y entonces podemos comprender más profundamente cuál es el resultado tan glorioso que el Señor logró allí en la cruz en beneficio de cada uno de nosotros y de todos aquellos que creen. Nos encontramos entonces que en el versículo 35 del capítulo 22 de Lucas, Jesús le hace una pregunta. Vamos a reiterar un poquito antes de entrar al momento de la oración en Getsemaní. Y Jesús le pregunta, cuando les envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿le faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Hasta allí entonces el diálogo de Jesús, no solamente ya con Pedro, sino también dirigiéndose al resto de los discípulos. Venimos recordando en este tema, venciendo las pruebas, que generalmente hacemos mención de Pedro en ese hecho de la negación. Pero nos encontramos con que
En el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 35, dice claramente que no era solamente Pedro, sino que todos los discípulos habían dicho lo mismo. O sea, habían dicho que no iban a negarle a Jesús y que estaban dispuestos a entregar su propia vida. Esto lo que nos puede enseñar es que en momentos difíciles podemos negar al Señor, y allí viene la respuesta y viene el consuelo del Señor. Jesús sabía ya de antemano que Pedro le iba a negar. Pero vemos también aquí al mismo Señor Jesús atravesando por esta dificultad, atravesando por este momento, a tal punto que Jesús le dice al Padre que si era posible, que hiciera de otra manera, porque sabía lo que le estaba esperando, de en qué manera iba todas las tinieblas a actuar en su contra. Nunca existió un hombre que fue tan grandemente contrariado como fue con Jesús. Todo el infierno allí se volvía en su contra. Entonces, de allí que podemos interpretar allí las palabras donde dice que era tanta la angustia, tanta la agonía, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense cuál habrá sido el dolor por el que el Señor Jesús estaba atravesando. Pero vemos entonces aquí también algo que el mismo Señor Jesús le había dicho a los discípulos, de que deberían ellos ahora preparar la bolsa, la alforja y también comprar una capa. Entonces, dice que el que no tiene espada, era necesario entonces, le dice Jesús que por lo que iban a atravesar ahora, tenían que llevar, y además el que no tenía espada, debía vender su capa y comprar una. Ahora, los discípulos habían escuchado claramente esa petición del Señor. Entonces ellos, aquí vemos en el versículo 38, ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta. Cuando leí en otros tiempos, pensé que Jesús se refería a que con dos espadas que ellos tenían, ya le alcanzaba. Pero en realidad no sabía bien el significado para qué eran las espadas. Recordemos que Jesús siempre habló de que el que hiere o el que mata a espada debe ser muerto. O sea, siempre el Señor mostró su carácter pacífico. Pero en ese momento de prueba, el Señor Jesús le dice a los discípulos que tenían que prepararse, porque le dice, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Yo creo que usted se puede estar imaginando ahí cuál era el momento, cuál era la angustia por la que el Señor estaba atravesando, de que se le vino a su mente y lo expresó con su boca ese pensamiento. Ahora vamos un poquito más adelante y a partir del versículo 39 dice que él se fue a orar. Después que el Señor Jesús dijo eso, él se fue a orar.
¿Cómo será la reacción que tenemos nosotros cuando hay una dificultad, cuando hay un inconveniente? ¿Será que podemos recurrir a la oración? ¿O tomamos el mal ejemplo de los discípulos, que cuando se fue Jesús a verle, dice que estaban todos durmiendo? Dice, a causa de la tristeza. O sea, Jesús todavía ni siquiera fue arrestado, pero ellos ya estaban tristes ya de antemano. Entonces, pero Jesús, a pesar de ese momento de incertidumbre, él se fue a la oración. Y dice, se fue al monte de los olivos, y cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. La necesidad de la oración de un hijo o de una hija de Dios es fundamental, ante todo. No solamente en una circunstancia así, porque por allí, decía una vez un pastor, bueno, dice, por allí vienen algunas dificultades, dice, los hermanos se preocupan allí, dice, quieren reunirse, quieren orar todo el momento, o sea, cuando ya está sobre ellos el inconveniente. Y dice, a veces hasta quieren hacer reuniones y hasta quieren hacer culto aún cuando no hay reunión, o sea, porque sienten allí la necesidad de Dios. Pero eso debe ser una actividad regular y normal en nuestra vida de cristiano. No podemos dejar para último momento. Bueno, Jesús dice, como solía hacerlo, fue al monte allí a orar. Y se puso de rodillas, diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí en el momento de oración ya Jesús se fue acomodando a los planes soberanos del Padre. Imagínense que allí se iba a lograr la gran victoria que nosotros íbamos hasta hoy recordar y declarar, que gracias a que Jesús fue a la cruz es que nosotros podemos vencer también. Y dice que en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay momentos que uno no sabe, pero después de una oración sale fortalecido, se levanta cuando hay algunos nubarrones, algunas tormentas, y es como que todo se aclara, parece que se disipa ese momento. Y es porque los ángeles de Dios están a disposición, dice allí en el libro de Hebreo, están allí cuidando, están ayudando, están animando a con los que Dios tiene propósitos y planes. Dice que le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Cuántas veces necesitamos de ese momento ser fortalecido? Y viene después de la oración. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Y allí habla de la experiencia que tuvo. En una oportunidad alguien dijo hasta un término científico de lo que significaba ese sudor, que le caían gotas de sangre, grandes gotas de sangre. Un estado allí físico, psíquico y espiritual que no se da seguramente a menudo, pero aquí Jesús lo experimentó. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ya Jesús de allí se le levantó más fortalecido, ya había obtenido una victoria en la oración, pero cuando vino a los discípulos, ellos estaban durmiendo. Pero dice la palabra aquí que era a causa de la tristeza. Uno de los estados que más desánimo y confusión causa en la vida del ser humano es la tristeza, porque es como que se pierde la visión, como que se pierde el propósito de Dios para nuestras vidas.
Entonces Jesús le pregunta y le dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Es una advertencia clara, porque si queremos vencer realmente en las pruebas, debemos estar fortalecidos a través de la oración, a través del ayuno, y las prácticas espirituales, vigilias. También desde nuestro ministerio animamos a los hermanos a poder hacer vigilias, y muchas veces cuesta, viene el anhelo, viene el deseo, pero luego cuando se va a hacer la vigilia siempre hay algún inconveniente. Alguno tiene alguna actividad, otro está muy cansado, otro trabajó mucho. Entonces, nuevamente se suspende. Sin embargo, ¿cómo es la naturaleza humana? Porque en otros tiempos, muchos recuerdan, y a veces, cuando termina la reunión, algunos durante la reunión tienen un sueño muy profundo y sabemos que viene de las tinieblas. Pero luego que termina la reunión, sobre todo en el caso de los jóvenes, se despiertan y hasta los niños, y luego continúan. Allí nos damos cuenta que hay espíritus de las tinieblas que atacan cuando uno está realizando una actividad espiritual. Recuerdo en una oportunidad contaba un hermano que vino a predicar allí en Corrientes Capital, y bueno, ya había comenzado el mensaje, y él comenzó a observar allí, estaba lleno el lugar, que todas las personas empezaron a cabecear y se durmieron allí dentro de la reunión. Entonces, este hermano que estaba allí a cargo del mensaje, se bajó del lugar de la plataforma allí del púlpito, y comenzó a recorrer cada uno de los pasillos de allí de la casa de oración, y empezó a golpear fuertemente sus manos, como aplaudiendo así, corriendo de aquí para allá, y allí los hermanos comenzaron a despertarse. Bueno, luego que ya todos no sabían lo que pasaba, porque el hermano corría hasta allá, venía para acá, y seguía golpeando las manos. Luego cuando se despiertan todos le dice, ¿ustedes quieren saber qué es lo que yo hice? Entonces les explica. Lo que sucede es que comencé a dar el mensaje y todos ustedes comenzaron a cabecear, y el Señor me mostró que había unos demonios pequeños allí que andaban como una especie de, cuando se tira allí, como cuando se fumiga o se tira allí como flip para los mosquitos. Bueno, andaban los demonios allí entre medio de la congregación y les tiraban a todos los cristianos. Entonces esa es una actividad diabólica. Pero gracias a Dios, con la revelación que este hermano tuvo, allí los hermanos pudieron reaccionar y luego estar más atentos. Bueno, volvemos entonces un poco al mensaje, porque ya los minutos van avanzando y queremos avanzar un poquito más en este tema. Vamos aquí entonces al versículo 47 del capítulo 22 de Lucas, y nos dice de esta manera: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Bueno, allí vemos entonces
lo que sucedió en ese momento cuando Jesús es arrestado y va a ser llevado a la cruz. Dice que mientras él hablaba con los discípulos, uno que se llamaba Judas, allí dentro de los 12, recuerden que este era el tesorero, y se acercó hasta Jesús para besarle. La cuestión financiera, la cuestión del dinero, es sin duda necesaria. Pero vemos también en la palabra de Dios reiteradas veces que el Señor hace advertencia acerca del uso y del manejo. Lo dice Jesús, por ejemplo, que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y eso refleja claramente de que el ser humano tiene puesto su corazón en las riquezas, en los tesoros y en los bienes de esta tierra. Por eso es que con tanta claridad el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo, pasaje de la Escritura que siempre venimos compartiendo con la audiencia, donde se le hace mención a cuál es la doctrina, a que Jesús quiere que tengamos como cristianos. Y dice así, capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, usted lo puede meditar allí. Este pasaje que tiene que ver entonces justamente con la administración del mensaje de la palabra de Dios, que tiene que separarse claramente de las riquezas de esta tierra. Vemos entonces que Judas se le acercó a Jesús y Jesús le dice, Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, el resto de los discípulos, lo que había de suceder, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Le preguntan, y uno de ellos ya allí hirió, dice, al siervo del sumo sacerdote, alguien que era llamado Malco, dice, y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús le dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Podemos entonces recordar que en el versículo 38, se puede retroceder un poquito en el mismo capítulo 22, y cuando los discípulos le dijeron que había 2 espadas, Jesús le había dicho ya anteriormente que pararan, que se detuvieran, que no insistieran con eso, pero había sido Jesús quien le había dicho anteriormente que compraran, que vendieran, si no tenían espada, que compraran una, y aún vendieran sus capas. Entonces aquí ellos habían quedado con ese pensamiento, y ellos pensaron, bueno, que era la forma de defenderle a Jesús. Hay muchas veces interpretamos que con una manera equivocada, errónea, creemos que podemos defender a Jesús con nuestras armas o con nuestras capacidades humanas, y lo único que hacemos con eso es enturbiar
y perjudicar la obra espiritual y la obra de Dios. Decía un hermano cuando leí su libro, tengo que reconocer que en la mayoría de los casos lo que he hecho ha sido erróneo y he ensuciado y he causado confusión con mi mal accionar en la obra de Dios. Entonces ese reconocimiento que Dios está esperando para que podamos avanzar en sus planes. Entonces aquí ellos le dijeron, Señor, heriremos espada. Claro, porque el mismo Jesús le había dicho que compraran espada. Aquí esto lo que nos revela es la humanidad del Señor y ese momento de incertidumbre. Por eso Él le había dicho, Señor, si es posible, pasa de mí esto. O sea, no quería ir a la cruz. Para que usted no diga después, bueno, resulta que Jesús es el Hijo de Dios. Él no tenía problema ahí en la cruz, por eso soportó todo. Y porque Él era Dios, y porque Él era perfecto, y porque Él no tenía pecado. Sin embargo, aquí vemos por la palabra cómo fue ese momento. Y gracias a Dios que el Señor tiene misericordia, porque vemos al comienzo de este pasaje que estamos compartiendo, donde Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti que no te falte la fe, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El mismo que le había de negar a Jesús, luego iba a ser el instrumento para confirmar la obra de Dios. No sé cuál ha sido en este tiempo tu accionar en la iglesia, pero Dios todavía tiene un plan, sí, para ti, hermano, que estás escuchando, y dice, bueno, yo ya cometí bastante equivocaciones, y ya para mí que Dios ya no tiene más un propósito conmigo. Si quedó registrado esto en la Biblia, aún el error del mismo Señor Jesús, porque aquí vemos que Jesús cambió, y que por supuesto allí sus discípulos actuaron, ellos no estaban fortalecidos para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces lo primero que hizo Pedro allí, sacó su espada y le cortó la oreja al que venía para arrestarle a Jesús. A uno de los que venía para arrestarle a Jesús. Entonces allí recién Jesús le habla con más claridad para que ellos entendieran y le dijo, versículo 51, usted puede tomar nota y leerlo con detenimiento y compararlo con el versículo 38. Ya allí seguramente estamos llegando ya, según aquí mis cálculos, falta 2 minutos, señor operador. Vamos entonces, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Jesús puso allí un punto final a este error, a esta confusión, a esta equivocación, y lo dijo con la autoridad del Hijo de Dios, basta ya. Anteriormente le había dicho basta, pero ellos no se quedaron. Y aquí ya, cuando Pedro ya cometió el error allí y va a reaccionar humanamente, Jesús le dice, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, dice, le sanó. Ahí hizo un milagro, porque imagínense, se recuerda por allí ese pasaje del Evangelio como que Jesús le arrima allí la oreja y queda pegada de nuevo. Bueno, dice, bueno, Jesús es Dios. O sea que después que nosotros reconocemos un error, Dios automáticamente, Dios puede hacer un milagro allí instantáneo. Quizás por mucho tiempo estás esperando una respuesta y decís, parece que no va a llegar nunca, parece que este cambio no se va a realizar nunca, y de un momento a otro se produce el milagro. Por la intervención del mismo Jesús. Dios ha permitido en su soberanía que atravieses todo lo que estás viviendo.
En el libro de Isaías este tema es bastante claro y podemos dejar luego para que medite. Capítulo 45 dice: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. Capítulo 45, versículo 7. Y que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Si hay luz y si hay tinieblas, Dios lo crea. Si hay paz y si hay adversidad, Dios también está reinando en esas circunstancias. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Siempre esa palabra me trajo consuelo, porque muchas veces nos equivocamos, y entonces, mensaje del profeta Isaías, capítulo 45. Vamos, señor operador, a una pequeña cortina musical y luego ya vamos al final. Bueno, allí entonces ya nos vamos despidiendo en el programa de hoy. Vamos a hacer una última oración para que usted que está sintonizándonos allí pueda dar este paso de obediencia. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador y en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto la sangre gloriosa del Señor Jesús derramada en la cruz por mí. Hoy, Señor, yo acepto y me libero en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y permanezca allí hasta el final de mis días. Ayúdame por tu Santo Espíritu, Señor, a poder entender y a poder obedecer a la doctrina de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya entonces estamos allí. Les recordamos entonces que usted puede sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, allí por la 104.9 FM Universo, y también los días martes y jueves de 17 a 18 horas por la FM 90.1 Malvinas Argentinas en Resistencia Chaco. Dios los bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa.